puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a hablar acerca de la guerra espiritual, porque nosotros los cristianos hacemos guerra espiritual. Y bueno, vamos a partir desde un versículo muy conocido por todos nosotros, Efesios. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo desde allí y vamos a tomar este tema de guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Embajadores del Rey, la congregación, es una congregación de guerra espiritual. Si bien es cierto, nosotros, digámoslo, en los espacios de los cultos de los domingos, allí no hacemos guerra espiritual, a menos que la palabra sí lo amerite. Todo lo que hacemos en la iglesia está bañado por oración, está bañado por ayuno, está bañado por guerra espiritual. El tiempo de nuestra guerra espiritual son los viernes en nuestra alborada. Y creo que cada cristiano en la tierra, cada cristiano que quiera avanzar, tendrá que avanzar a través de hacer guerra espiritual. A través de hacer guerra espiritual. Pero, lastimosamente, mucha gente no ha entendido bien el concepto, no sabe bien qué es hacer guerra espiritual. Mucha gente desconoce las armas que tenemos para hacer guerra espiritual. Y vamos a tratar de ir despejando algunas de estas dudas a lo largo de algunos programas. Y yo quiero que tú aprendas este principio espiritual que Dios a la iglesia de Jesucristo le ha delegado. Dios nos dio autoridad sobre la serpiente, los escorpiones, una tipología diabólica, satánica, y nos dio autoridad sobre Satanás, sobre sus demonios, y nos dio autoridad para que nosotros mantengamos a las tinieblas huyendo todo el tiempo de la iglesia de Cristo. No es el cristiano el que tiene que huir, no eres tú el que tienes que abandonar, es las tinieblas las que se tienen que ir en el nombre de Jesús. Pero muchas veces cuando nosotros no hacemos guerra espiritual o cuando simplemente desconocemos que debemos hacerla, entonces Satanás saca provecho de esa ignorancia, Satanás saca provecho, y es allí donde nos encontramos con cristianos que Satanás logra poner contra las cuerdas. Este término de poner contra las cuerdas es un término que se utiliza mucho en los combates, sobre todo en el boxeo. Cuando están dos boxeadores en el ring, ellos dos están combatiendo, están peleando, y cuando uno de los dos logra poner contra las cuerdas en una esquina a su contendor, ese contendor se ve prácticamente acorralado y puede sufrir allí una derrota. Entonces hay una ley entre los boxeadores, es que ellos no deben nunca dejarse colocar contra las cuerdas. Por eso usted ve que ellos corren, saltan, evitan llegar a esas esquinas, porque esas esquinas, cuando el otro lo coloca allí, son muy peligrosas. Asimismo pasa en la vida espiritual. Cuando Satanás te trae problemas, Satanás viene y trae cosas a tu vida y tú logras entrar en un estado, de acorralamiento, cuando te sientes en un callejón sin salida, cuando sientes que nada está funcionando, cuando sientes que las cosas no podían empeorar, pero de hecho están empeorando. Es allí donde necesitas comenzar a hacer guerra espiritual. Ahora, pastor, ¿qué es hacer guerra espiritual? ¿Es gritar? No. Hacer guerra espiritual no es gritar. De hecho, he comprobado que las liberaciones se pueden hacer en una voz moderada sin necesidad de gritar, porque los demonios no son sordos.
Los demonios obedecen a mis gritos o a mi autoridad. Los demonios obedecen es a la autoridad que yo como hijo de Dios pueda tener, no a mis gritos. De hecho, les quiero compartir una experiencia que la he contado muy jocosa. Pues nos ocurrió hace algún tiempo. Tuve la oportunidad de visitar a una persona en Palmira. Palmira es una ciudad cercana a Cali. Y le pedí el favor uno nunca debe ir a hacer visitas solo, ¿no? La Biblia dice que el Señor Jesús los mandaba de dos en dos a sus discípulos, de dos en dos. Siempre es bueno ir acompañado. Y entonces me llevé dos hombres de mi mucha confianza. Ellos me acompañaron, estuvieron conmigo allá. De hecho, fuimos a dar una consejería y cuando llegamos a donde la persona que nos recibía, un hombre de la radio, que lo conocimos a través de la radio, era un hombre que necesitaba y yo siempre le oro a Dios, Señor, debo ir, no debo ir, debo hacer, no debo hacer. Dios me dijo, hijo, ve, yo ya había ido en unas ocasiones anteriores y otra vez fui. Y cuando llegué allá a Palmira, me encuentro con que este hombre, el lugar donde él vivía, era un cuarto muy pequeño. Él tenía arrendado un cuarto en una casa y ese cuarto era algo independiente, tenía una entrada independiente por la calle, pero en el segundo piso del cuarto tenía un mezanín. Si usted no sabe qué es un mezanín, a lo que le llamamos aquí un mezanín, es una división que se hace en madera, ¿no? Entonces cuando, digámoslo, el techo es alto, lo que la gente hace es hacer dos espacios. Abajo funcionaba la cocina y la sala, y sobre un entablado o un piso de madera, en el segundo piso del mismo lugar donde él vivía, funcionaba su habitación. Entonces, él cuando nosotros llegamos nos dice que vamos al segundo piso, que estemos allá, porque él no quiere que la dueña se entere de lo que él nos va a contar a nosotros. Entonces, nosotros subimos, los tres, juntamente con el hombre de la casa, subimos a ese mezanín. Estábamos allá, bueno, fueron horas de la tarde. Sin darnos cuenta, se nos oscureció. Llegaron las 6 de la tarde, de pronto estábamos a oscuras. Y este hombre nos había contado unas situaciones que estaba viviendo, etcétera, ya lo habíamos aconsejado. Entonces yo le dije a él, bueno, nos vamos a ir, vamos a orar. Recuerde que el piso en el que estábamos parados era de madera. Así que le dijimos, vamos a orar. Y apenas comenzamos a orar por este hombre, inmediatamente este hombre se le manifiestan los demonios. Y fue tan impresionante porque uno de los hombres que me estaba acompañando estaba de frente a él y cuando él comenzó a orar, este hombre lo empuja a tal punto que casi cae sobre el piso, ¿no? Entonces el otro líder que había llevado lo agarra por detrás, le agarra los brazos porque inmediatamente el demonio se manifiesta y este hombre comienza a gritar y a saltar sobre ese mezanín y yo solo pensé. Y en ese momento, digámoslo, me estresé un poco pensando en que él no quería que la dueña de la casa escuchara una consejería. Ahora imagínese este hombre saltando sobre un mezanín y gritando. Y recuerdo que estábamos a medio oscuras allí y esto nos tomó por sorpresa. Por eso cuando usted vaya a orar por una persona, nunca cierre los ojos. Nunca cierre los ojos, esté con sus ojos abiertos, apercibido. Y recuerdo que en ese momento la liberación se tuvo que hacer casi como un murmullo, porque no queríamos avergonzarlo a él. Y recuerdo mucho que yo comencé a decirle, así como le estoy contando a usted en este momento, a decirle, en el nombre de Cristo Jesús, demonio, te ato, te callas y te vas. No me puse a gritar, no podía ponerme a gritar. Usted se imagina donde nosotros nos pongamos a gritar a veces como los cristianos evangélicos. Nosotros como cristianos evangélicos a veces somos muy exagerados y creemos que entre más grite, más autoridad tengo. No es necesario. Y comenzamos a decirle, te vas en el nombre de Jesús. Y este hombre estaba saltando sobre ese mezanín y de pronto se tranquilizó. Le ordenamos al demonio que se fuera sin hacer show, sin hacer espectáculo, sin hacerle daño a este hombre. Tenía que irse y allí operó lo que se llama la autoridad. Tú puedes gritarle a un demonio, pero si no tienes autoridad, el demonio no se va a ir. De hecho, demonios han intentado atacarme a mí y no han podido, porque allí opera un principio de autoridad. Si tú vas a una liberación y el endemoniado te casca, te golpea, es porque no ven autoridad en ti. El endemoniado no te puede tocar. De hecho, nosotros en la iglesia Embajadores del Rey no cogemos a la gente por la fuerza. De hecho, entre menos lo toque yo físicamente, más va a obrar el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta hora vamos a enseñarte cómo tener autoridad.
Pero para saber cómo tener autoridad, primero quiero hablarte de lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, 10 en adelante. Dice Pablo, está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice Pablo? Fortalezcas ¿en dónde? En el Señor, pero también fortalezcase en el poder de su fuerza. Mire, querido amigo, querido oyente, querido hermano, le quiero contar que nosotros tenemos una lucha espiritual contra entes, contra espíritus, contra demonios, contra grupos organizados de las tinieblas, pero nuestra lucha no es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. Cuando una persona se olvida que lo que le está pasando en lo natural tiene que ver con lo sobrenatural, es donde comienza a perder la batalla. Yo a un demonio no lo puedo coger a puños, no lo puedo coger a patadas, porque un demonio no es un ser tangible, es un ser espiritual que vive en un cuerpo natural. Entonces, cuando tú comienzas a observar lo que te está pasando a tu alrededor, mira tu economía, mira el problema que está pasando en tu economía. Eso puede parecer natural, pero eso tiene un trasfondo espiritual. Mira cómo están tus finanzas, mira cómo está tu salud, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu hogar, mira el problema que tienes ahora en el trabajo, mira el problema que tienes con tus vecinos. Eso tiene un trasfondo espiritual, porque Satanás, si a alguien querrá destruir, es a los hijos de Dios. Satanás quiere acabar con todo el mundo, pero la prioridad en el infierno es el creyente. En el infierno hay un listado de creyentes y los demonios salen por hordas demoníacas, por olas de demonios, por grupos, por tandas desde el infierno a tratar de destruir primeramente al creyente. Ahora, el creyente que no ejerce su autoridad como hijo de Dios, entonces el demonio y sus servidores le harán la vida imposible. Entonces Pablo está diciendo que te fortalezcas en el Señor, pero también fortalécete en el poder de su fuerza. No es con mi mano, no es con ejército, no es con mi fuerza, es con el poder de Dios en tu vida. Ahora, Pablo recomienda y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Uno de los trabajos de Satanás, del diablo, de Belcebú, de Lucifer, de Luzbel, es acecharte constantemente. Cuando vemos en la naturaleza cómo caza un león a su presa, o cómo caza un felino a su presa, cómo lo caza, primero lo acecha. ¿Qué significa acechar? Que lo estudia, lo analiza. El león o la leona, antes de cazar, se agazapa, se oculta, se camufla y espera que la presa esté cerca. Satanás, dice Pablo, él nos acecha constantemente. Y Pablo recomienda ponerse una armadura, espiritualmente hablando, para poder estar firmes cuando vengan las acechanzas del diablo. Si Satanás quisiera hacerle daño a algún creyente, le quiero contar que él tiene prioridad por los líderes. Si tú eres un líder en una congregación, si tú le sirves a Dios, tú eres prioridad. Si tú eres pastor o pastora, tú eres prioridad. Pero no por esto nos vamos a acobardar. Entonces Pablo dice, tengan cuidado, colóquense en una armadura espiritual, porque hay una guerra espiritual que hay que saber enfrentar con sabiduría, pero con el poder de la fuerza del Señor. Ahora Pablo, después de decir que tenemos un enemigo que nos acecha, ¿qué es acechar? Esperar en lo oculto. Satanás y sus demonios esperan la ocasión oportuna para atacar. Esperan tu mayor momento de debilidad. Esperan tu momento donde tu fe está por el suelo. Esperan el momento donde tienes más problemas para atacarte. Sabe que los antílopes, los búfalos y todos los animales que son la comida de los leones, ellos muchas veces ni se dan cuenta que a metros de distancia los espera la muerte.
No se dan cuenta que cerca de ellos, entre la maleza, camuflados entre la hierba, se encuentra un grupo de 5, 6, 7 leonas, esperando solo que aquel animal dé unos pasos más cerca para atacarlo, hacerle una emboscada y matarlo. Así es el reino espiritual. Satanás constantemente quiere hacernos daño, constantemente está a nuestro alrededor, como el león rugiente, dice Pablo, buscando a quien devorar. Él constantemente está esperando el momento en que tú y yo le demos papaya. Decimos en Colombia. Si estás en México, dice, darle papaya, ¿qué es? Darle la oportunidad. Darle la oportunidad al diablo. Y Pablo sigue diciendo, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa lucha contra sangre y carne? Lo he dicho antes, tu pelea no es con tu esposo, tu pelea no es con tu esposa, tu pelea no es contra seres humanos, tu pelea no es contra tu vecino, tu vecina, tu pelea es espiritual, hermano. En un lugar donde yo viví, tenía un vecino, nosotros era una cosa loca. Nosotros, el culto realmente del domingo comienza el sábado en la noche y nosotros a los hermanos de la iglesia le hemos enseñado que el sábado en la noche esté en su casa, esté en un tiempo como cuando los futbolistas están allí esperando el partido, ellos están allá como en una concentración, no los dejan salir, no los dejan ver a su esposa, los tienen allí concentrados por el partido del otro día. Yo le he enseñado a la iglesia, le hemos enseñado a la iglesia que desde el sábado nosotros personalmente como pastores no aceptamos ninguna salida a comer, ninguna invitación un sábado en la noche. Para mí un sábado en la noche tiene que ser el preámbulo del culto. El sábado en la noche es que se organiza la ropa, lo que usted se va a poner al otro día, dejar todo planchado, dejar los zapatos lustrados, dejar la correa lista, dejar todo listo, porque cuando la familia espera eso al domingo, el domingo tal vez no lo vas a alcanzar a hacer y comienzan las peleas, se te embolatan las llaves, o sea, hay una cantidad de cosas. Cuando comienzas desde el sábado, entonces el domingo va a fluir. ¿Y qué nos pasaba a nosotros? Vivíamos en un lugar donde teníamos un vecino en el tercer piso que tocaba una trompeta y la tocaba durísimo y comenzaba sus clases de trompeta a las 11 de la noche. Entonces teníamos otro vecino que vivía en una casa contigua y él tocaba una guitarra eléctrica. Mire, nosotros vivimos ahí creo que 3 años y en 3 años no aprendió a tocar esa guitarra, porque fuera que la tocara bien, pero era destemplado, desafinado. Y entonces el que tocaba la guitarra provocaba al trompetista y el trompetista tocaba más duro para acallar al de la guitarra y nosotros estábamos en el medio. Si yo en la carne decido enfrentar ese problema, usted se imagina uno queriendo dormirse para el otro día ir al culto y estos 2, 11, 12, 1 de la madrugada tocando una guitarra eléctrica, uno con amplificador y el otro tocando una trompeta. Eso era una locura. Pero entendimos que nuestra lucha no es contra los vecinos. No es que voy a ir a donde el vecino y voy a agarrar a patadas al vecino y le voy a destruir la trompeta y al otro le voy a dañar la guitarra, lo voy a amenazar. No, entendimos que era algo espiritual. Cuando yo comprendo que el mundo natural se gobierna por el mundo sobrenatural, entonces sencillamente cuando comprendimos este principio, comenzamos a orar, Señor, ahora mismo, todo espíritu que está gobernando aquí a estos hombres, todo espíritu de contienda, todo espíritu de distracción, todo espíritu que no nos quiere dejar tener paz, que nos quiere robar la paz, ahora mismo lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera. Y cuando nosotros hacíamos guerra, esa situación se acababa, pero volvía y empezaba tiempo después, y volvía y se acababa, y volvía y empezaba, y así sucedió. Nosotros nos encargamos de mantener a raya. Yo le decía a Dios que toquen trompeta y toquen su guitarra de día. Yo no estoy diciendo que no lo toquen, pero que lo toquen de día, por favor. Ahora, no me iba a poner a hacer oraciones hechiceras, Señor, que se le queme la guitarra. No, Dios no nos llamó a eso.
Ellos sin saber lo que estaba pasando allí, pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que tener discernimiento, la capacidad de ver más allá de lo natural y entender qué es lo que se está moviendo. Y precisamente Pablo hablaba de eso, porque tu lucha no es contra sangre y carne. Y luego Pablo nos describe de una manera exacta lo que pasa en el reino de las tinieblas. ¿Contra quién es tu lucha? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La gente no entiende, la gente critica al presidente Santos. Yo no soy partidario de lo que el presidente ha hecho, pero te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces en vez de criticar al presidente de esta nación has orado diciendo: Señor, todo principado que está gobernando al presidente de mi nación, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera? ¿Cuándo has hecho esa oración? Porque creemos que es lo natural. Ay, el presidente ya hizo esto, ya nos va a subir más los impuestos, ya va a hacer esto. Yo no estoy de acuerdo, vuelvo y le aclaro, pero es mi función como hombre de Dios, es mi obligación orar por mis autoridades, porque todo lo que mis autoridades hagan o digan afectará a la nación y me afectará directamente a mí. Entonces, esto aplica en todos los planos espirituales. Usted puede mirar lo que está pasando en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela simple y llanamente es el reflejo de una iglesia cristiana evangélica mediocre que se durmió en los papeles y que dejó que la santería gobernara Venezuela. Hay un documental que usted puede buscar en internet, se llama Los Brujos de Chávez, Los Brujos de Hugo Chávez. Un documental serio, elaborado por periodistas serios, donde hablan que Hugo Chávez comenzó a practicar la santería mucho antes de ser presidente en Venezuela. Y este hombre introdujo los babalao, que son sacerdotes santeros. Los babalao los introdujo en sus ministerios, en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Economía de Venezuela. Los introdujo en la nación. ¿Y sabe qué? La gente lo aceptó. En Venezuela hay un culto a una demonia que se llama María Leonza, y allá va miles y miles de personas, y como nunca antes en todos los años de gobierno de Hugo Chávez, la gente comenzó a practicar la santería, la brujería, el ocultismo, el espiritismo como nunca antes, y la iglesia del Señor de Venezuela con dormidos en los papeles, dormidos. Lo que está pasando hoy en Venezuela es la consecuencia de años y años y años de maldad, pero de maldad espiritual. Hugo Chávez tenía una bruja de cabecera, y en ese documental habla acerca de cómo Hugo Chávez no tomaba ninguna decisión si la bruja lo avalaba o no. Todo lo que él hacía se movía primero en lo espiritual. Entonces le preguntaba a la bruja si él debía ir o no ir, viajar o no viajar, hacer esto o no hacerlo. Y ese legado, hay un periodista español que cuenta que él entró a la casa donde residía Hugo Chávez, como decir aquí la casa de Nariño, que es la casa del presidente, y altares de santería por todo lado. Y para la gente era normal esos altares en la casa de gobierno del primer mandatario. Lo natural está gobernado por lo sobrenatural. Y entre más tú lo tengas claro, y entre más tú hagas guerra espiritual por tu casa, hay hogares que se han acabado porque una mujer se enamoró de tu esposo o se enamoró de tu esposa y fueron donde un brujo, y el brujo lanzó unos maleficios y lanzó unos conjuros, lanzó unos velos para, ¿sabe cómo operan los brujos? Los brujos, cuando quieren dañar un hogar, comienzan a lanzar velos, comienzan a lanzar hechizos para que haya división en la pareja, para que haya un rompimiento, una ruptura, una separación. Y la esposa está viendo a su esposo distante, lejano, y lanzan un encantamiento. ¿Sabe qué es un encantamiento? Para que la amante o el amante, el otro, quede prendido, quede encantado a través de palabras, a través de miradas, a través de cartas, a través de comida. Y la persona que está en la casa está viendo cómo su hogar se está acabando y le está echando la culpa a su marido. No es tu marido, no es tu esposa, no son tus hijos, hermano. Es lo espiritual que está gobernando en este momento.
Y te quiero decir esto, hermano, cualquier negocio que está fracasando de creyentes que dicen, pastor, yo estoy diezmando y yo no sé qué está ocurriendo en mi casa, hermano, en mi negocio, hermano, tal vez te tienen celos, te tienen envidia. Y yo le he dicho esto a la gente, ¿y tú oras por eso? Unos hermanos de la iglesia cambiaron de local, se fueron a un local más lujoso, más bonito, su empresa iba a ir mejor, estaba aparentemente creciendo. Y un día me llamaron a mí, pastor, mire, las ventas se cayeron, pastor. Un proveedor de nosotros, que era el que nos compraba el 80% de nuestro negocio, se nos fue. Ese proveedor nos dijo, no le vamos a comprar nada más. Ese proveedor era el 80% de nuestras ventas. Y cuando yo fui a orar, apenas llegué yo a ese lugar, Dios me mandó a la entrada. En la entrada tenían unos jardines, un antejardín, y comenzamos con el dueño del local a orar, e inmediatamente había unas prendas de brujería allí. Y yo le dije a él, mira, ¿tú habías visto esto? Y me dijo, no lo había visto, habían quemado unas velas y unas cosas allí. Yo le dije, ¿tú habías visto esto? No. Y tú oras por tu negocio y tú santificas tu negocio contra la envidia, contra los celos. Y comenzamos a orar, y este hombre de Dios comenzó a entender que aunque sus ventas son materiales, están gobernadas también por lo espiritual, y comenzó a quebrantar en la autoridad de Jesucristo toda brujería, todo maleficio contra su vida, todo riego, todo agüero, todo entierro. Comenzó a quebrantarlo. ¿Y sabe qué ocurrió? Hermano, estaban estancados, no vendían, y comenzaron a aflorar las ventas. Y por ponerle un ejemplo, pasaron de vender 80 cosas a 2,000 y pico que están vendiendo hoy en día. Por ponerle simplemente o sea, las ventas no se le duplicaron. No fue que vendía 80 y ahora vende 160, no. De 80 pasaron a vender 2,000 y pico de lo que antes vendían. Por ponerle un ejemplo simplemente. Porque lo natural se gobierna con lo sobrenatural. Ahora, un creyente que no hace guerra espiritual es un creyente que tiene las manos abajo y que Satanás sabe y se la monta. Yo he dicho esto en otras ocasiones. Satanás es como los perros. El perro olfatea mucho más que el ser humano. Y el perro, cuando nosotros tenemos miedo, segregamos una sustancia que el perro olfatea. Y el perro huele cuando tú tienes miedo. Y cuando el perro sabe que tú tienes miedo, posiblemente calificas para ser atacado. Y el diablo es igual. El diablo, cuando comienza a rugir, cuando comienza a hacer cosas, es para meterte miedo, es para asustarte. Cuando tú tienes miedo, entonces él lo sabe y te la monta. Y comienza a hacer cosas para acorralarte y colocarte contra las cuerdas. Comienza a hacer cosas y comienza a mandar situaciones y comienza a mandar gente y comienza a levantar amenazas y comienza a rugir. Porque la Biblia habla acerca de esto. Ahora, yo te estoy hablando de guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Te estoy hablando mucho después de que el Señor muere y resucita, se escribe este libro de Efesios. Pero también otro apóstol llamado Pedro también recomienda el tema de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, querido amigo, es algo que todo creyente debe de hacer cada día. Pedro, el discípulo que estuvo allí al lado de Jesús, escribe en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Busque por favor Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, dice Pedro. ¿Qué es velad? Vigilar. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. ¿Quién es tu adversario? ¿Tu suegra? ¿Tu adversario es tu suegro? No. ¿Tu adversario es tu esposo, tu esposa? No. ¿Tu adversario, tu enemigo son tus hijos? No. ¿Tus padres? No. Es lo que los gobierna a ellos. Tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué hace el diablo? Anda alrededor buscando a quien echarle mano. Ahora, cuando un león va a cazar, ruge, no.
¿Por qué? Porque espanta a las presas. Pero cuando un león ruge, el rugido del león se escucha a kilómetros de distancia. ¿Sabe cuándo ruge un león? Cuando un león dice, este territorio es mío. Y el rugido lo emite para ahuyentar a otros leones, para que nadie se meta en su territorio. O sea que cuando el diablo ruge, lo que el diablo quiere es intimidarte, lo que el diablo quiere es asustarte. Cuando el diablo te dice te voy a matar, te voy a destruir, te voy a enfermar, te voy a acabar, te voy a dañar el hogar, está rugiendo, pero no tengas temor. Él puede rugir todo lo que quiera rugir, él puede decir todo lo que quiera decir, él puede intimidarte todo lo que te quiera intimidar, pero de ti depende si tienes temor o no a las mentiras del diablo. Porque es un mentiroso. Y Pedro dice más abajo en el versículo 9, el cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo resisto yo los rugidos del diablo? Estando firmes en mi fe, firmes en mi creencia, firmes en mis convicciones de que Dios no me desamparará, de que Dios no me dejará solo, de que Dios pelea por mí. ¿Cómo se vence al diablo? Estando firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos, dice Pedro, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, las pruebas, las aflicciones son necesarias, pero mantente firme. Cuando el diablo ruja, firme. No des un paso atrás, como decimos en Colombia, ni para tomar impulso. El que se tiene que ir de tu casa es el diablo y no tú. El que se tiene que ir de la cuadra es el brujo y no tú. El que se tiene que ir del trabajo es el malo y no tú. Pero tienes que estar firme. Firme. No demostrarle temor al diablo. Al diablo no se le teme. Al diablo se le echa fuera. Ahora, ¿qué dijo otro discípulo del Señor acerca de la guerra espiritual? Santiago. Está allí. Devuélvase un libro atrás. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la clave, sométete a Dios. ¿Qué es sometimiento? Es obediencia. Sométete a Dios, pero también resiste al diablo, hermano. Resístelo. Resístelo. Te está atacando, mire, haga de cuenta dos boxeadores, hermano. Que el diablo te pegó tu golpe, dale otro. Y el diablo te dio un gancho de izquierda, dale otro tú más duro. Y el diablo te pegó con la derecha, devuélveselo doble. Esto es ser creyentes, hermano. Tenemos una batalla todos los días. Y cuando a mí el diablo me la hace, yo le digo, ah, sí, me la hiciste, ahora vas a ver la que te voy a hacer. Y comienzo a darle. Y no solo lo reprendo haciendo guerra espiritual. Cada vez que hago la obra del Señor, cada vez que le predico a alguien, cada vez que hago una liberación, cada vez que se atiende una consejería, cada vez que se enseña la palabra, entonces el diablo sufre. No te calles. Ay, es que cada vez que predico las cosas se alborotan en mi casa. Predica más. Habla más de Jesús. Aconseja más, visita más enfermos, sigue haciendo la obra, no te detengas. Al diablo hay que mantenerlo a raya. Y la mejor clave en una guerra, la mejor estrategia militar es atacar primero, es atacar. Mientras mantengas atacando el reino de las tinieblas huirá. Tú como cristiano no estás llamado a tenerle miedo al diablo. Tú como cristiano estás llamado a que el diablo te tenga temor a ti por Cristo Jesús. ¿Qué dice Santiago? Que el diablo ¿qué hará? Huirá de vosotros. Pero para que el diablo huya, yo tengo que tener autoridad. Y para que yo tenga autoridad, tengo que hacer lo que me dice Santiago, someterme a Dios. El diablo no le hará caso a desobedientes. El diablo no le hace caso a rebeldes. El diablo no le hace caso a personas carnales. Si viene un carnal a echar fuera un demonio, el demonio se te reirá en la cara. El demonio se mofará de ti y te avergonzará.
El diablo tiene que soltar mi familia. Mire, constantemente yo le declaro esto a Satanás. Tienes que soltar mi familia. La tienes que soltar. No es opcional, es una orden. Él tiene que soltar mi familia. Ahora, yo puedo desgarrarme orando y gritando. Pero si esa oración no tiene autoridad, no pasa nada. La autoridad se gana sometiéndose a Dios. Sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Y el diablo qué hará? Huirá de ti. ¿Estás cansado de la situación? Piensa. ¿Hasta dónde tú has permitido que el diablo te la monte? El diablo te la ha montado simplemente porque ha visto en ti que tú no le haces guerra, que tú no lo enfrentas. ¿Sabe que más que echar fuera demonios, a veces nosotros todos, fuera, fuera? No. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas la santidad, estás haciendo guerra espiritual. Hacer la voluntad de Dios es también hacer guerra espiritual. Haz que no consigo empleo hace rato. Algo está pasando en tu vida. Hay un bloqueo espiritual allí. Hay un bloqueo, hay algo. El diablo le gusta poner palo en la rueda para que no avances. Hermano, levántate a orar. Hay cosas en mi vida, escúcheme lo que le voy a decir. Hay cosas en mi vida que solo han ocurrido cuando yo hago guerra espiritual, cuando me levanto a orar. Esta semana, si Dios lo permite, te voy a enseñar qué es ayunar, para qué es el ayuno, cuál es el ayuno correcto. Cuando tú comienzas a usar la fuerza de Dios, las armas de Dios, el diablo tiene que salir corriendo, hermano. El diablo tiene que soltar tus finanzas. El diablo tiene que soltar tu matrimonio. El diablo tiene que soltar tu familia. No es opcional para él, porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Sencillamente tiene que obedecer. Lástima del tiempo. Pero por hoy hasta aquí llegamos en el programa. Si Dios nos presta la vida, vamos a seguir esta semana hablando de guerra espiritual, porque la iglesia de Jesucristo debe levantarse a pelear la buena batalla de la fe. Cuando Pablo habló de la buena batalla de la fe, una batalla implica un enfrentamiento con un enemigo. Esto no es jugando, hermano. Si a ti te ganaron para Cristo y te dijeron, ven a Cristo y todo es color de rosa, te engañaron. Se llama publicidad engañosa. Pero la batalla que tú estás enfrentando hoy, la Biblia da una promesa. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús.